Me paré para enseñarles. Vengo de allá atrás para acá. Ya nomás el tormentón que está cayendo. Justo pasé y llegó la tormenta, así que me volví a salvar de la tormenta. Para allá está nublado. La verdad espero no mojarme, pero quién sabe. Y la vista es espectacular. Las nubes son espectaculares, cargadas de agua, cargadas de vida. Estoy continuando con mi travesía al norte de Costa de Marfil. De todos los kilómetros que me separaban de la ciudad de Man a la mezquita de Kong, ya solo me faltan 270 kilómetros para llegar a mi destino. Y el trayecto está siendo muy interesante. Pues esta es la vista que tengo, pues muchos arrozales, muchos campos, poca selva, todo verde, muchos cuerpos de agua, muy bonito. Este es el tercer o cuarto accidente que veo aquí en Costa de Marfil. Muchos menos que en Guinea-Conakry, se quemó la pipa. Pero bueno, aquí manejan mejor que en Guinea-Conakry, pero lamentable los accidentes automovilísticos. Miren nada más, qué belleza y qué tristeza. El tamaño de esta serpiente, bastante grande. Desconozco si era venenosa, pero qué triste. En un rato me va a tocar baño, otra vez el baño vespertino. Eso es de frente. Y a mi derecha también está súper negro, unos nubarrones muy buenos. Ahí se alcanzan a ver un poco las nubes de la tormenta de la derecha. Por donde lo vea parece que no me escapo. Así que a volver a pedalear bajo la lluvia, a disfrutar de la lluvia, disfrutar del agua. La tormenta pasó de derecha a izquierda, no me mojé, el piso está todo mojado, pero a mí no me tocó. Pero estas nubes de aquí enfrente se ven pronto a precipitar. Está muy bonito el camino. Pues esta es la casa del chief de la villa, el jefe de la villa. Me dejaron dormir acá adentro en una casa que está en construcción. Estoy a 35 kilómetros de Korogo. Hoy hice 120 kilómetros y quería llegar hasta allá, pero no me dieron las fuerzas ni el tiempo. Dije, bueno, pedí permiso de hospedarme aquí, ya descansando un poco. Así es, por azares del destino he parado a dormir en Tangafla, una pequeña localidad al lado del camino, a 35 kilómetros de Korogo. Después de cenar un poco, escucho tambores y mi curiosidad no me deja en paz. Así que voy a ver qué pasa y me encuentro con un montón de jóvenes bailando al unísono con los tambores. Me explican que es la fiesta del sacrificio, el Tafasca o el Tabaski. Durante el día sacrificaron una vaca o un cordero, como acción de gracias a Dios por salvar la vida de Ismael, hijo del profeta Abraham. Y en la noche continúa la celebración y me explicaban que consiste en visitar la casa de los más viejos y rendirles homenaje, tocando y bailando por un rato. Así visitan varias casas hasta que la celebración termina en medio de la carretera, todos danzando al unísono. Pues aquí con la lluvia no me extraña ver estos arrozales. Hay sembradíos de muchas cosas y entre ellos el arroz. Me paré a comer y algo que me sorprende en todo el norte de Costa de Marfil, nadie tiene cambio. Ponen precios 700, 600, 300 y nadie tiene cambio. Entonces todo el mundo te queda de ver. Pues me paré a comer un poco de acheque y un poco de pescado frito por 700 francos. Está muy rico. Merci beaucoup. Merci. Y lo rico de la comida africana es que en todos lados cocinan con picante, como una salsa, como un chile habanero, muy picosito. Y como en todo el oeste de África hay bolsas de agua de 400 mililitros y en la carretera está lleno de plástico. Merci beaucoup. Ok, bon retour. Merci. Así las historias del norte de Costa de Marfil. Pues así son las tormentas en Costa de Marfil. Muy torrenciales, muy fuertes. ¿Cómo tu t'appelles? Osman. Merci beaucoup.
Vine a arreglar mi bermuda por enésima vez. Bonsoir. Pues esta travesía por el norte ha sido espectacular. Las vistas, los caminos han sido muy bonitos. Estoy a 30 kilómetros de Kong. Y pues este punto va a ser el lugar más cercano de Burkina Faso. Tenía muchas ganas de ir a Burkina Faso, tenía ganas de entrar, pero no lo recomiendan. Hace 2 años, algo así, ha habido golpes de estado, cuestiones de seguridad, no recomiendan entrar. Son 2 países que me voy a quedar con las ganas, tanto Mali y Burkina Faso. Voy a tener que pasar de estos 2 países magníficos. Dicen que la gente en Burkina Faso es muy hospitalaria. Lamentablemente, de los golpes de estado y los terroristas del ISIS tienen asolada la región del Sahel, Níger, Mali, Burkina Faso. Está terrible los terroristas. Y aquí vamos hacia Kong y su mezquita. Pues me quedé a dormir ahí en la casa del jefe de la villa. Siempre son muy amables. Me ofrecieron una cubeta de agua para bañarme y me prestaron un cuarto. Ya pues pude dormir ahí, pero no me invitaron a cenar. Hay familias que son mucho más pobres. Todas las familias son muy numerosas, pero otras son más pobres que otras. Unos son más generosos que otros. Unos invitan a comer y otros no. Por mí está bien que no. Un plato que me invitan es un plato que quito de la mesa de ellos. Pues si me invitan a comer, lo agradezco y lo acepto. Pero si no me invitan a comer, no importa. Está bien, o sea que se entiende que son familias muy humildes y no quiero quitar un plato de la mesa. Hoy es un día nubladón, está muy agradable. Hay varios puentes, hay varios ríos. El camino está muy agradable, muy verde, nublado. Y lo que les quería compartir es que después del robo asalto que tuvimos en el norte de Liberia, cómo quedan ahí cosas en la psique. Me ha costado trabajo dormir. Si duermo al aire libre o a lo libre, pues siempre está el riesgo de ser asaltado o robado. En la casa del jefe de la villa, pues es poco probable que me roben. Por eso estoy durmiendo en la casa del jefe de la villa, por seguridad. En la casa del jefe, pues está más seguro, pero muchísimos niños, mujeres, mucho ruido. Pero bueno, pues así es África y hay que irse adaptando a lo que venga. Pues una mañana atropellada. Ponché 3 veces. Hay unas esquinas chiquititas. Hoy ponché 3 veces. En realidad, ahorita ya vengo ponchado. De los 21 kilómetros que me tocaban hacer, los hice en 3 horas y media. En fin, parte del viaje. Pero aquí vamos contentos y agradecidos. Y lo que ya no les conté fue que después de montar la llanta en la bicicleta, una rama se atoró en la cadena y doblé el desviador y la patilla. Y como pude, pues lo enderecé, pero ya no quedó bien, cosa que me va a traer muchos dolores de cabeza en un futuro. Y estaba yo tan estresado que ni siquiera me acordé de prender la cámara para grabar. Muy mal, muy mal. Bonsoir. Combien de mango? 100 francs, 200, 150. 100? 100 francs, 150, 200, 150. 150. Pues finalmente en la mezquita de Kong, una de mis razones por las que vine al norte de Costa de Marfil fue esta mezquita. Es un patrimonio cultural de la humanidad, muy bonita, muy impresionante. Aquí en Kong hay 2 mezquitas. Esta es la más grande, donde caben 400 personas. Pues estar dentro de la mezquita genera una paz, un lugar muy tranquilo, muy bonito, muy apacible, independientemente de la religión, un lugar muy agradable. Y fue construida hace 300 años aproximadamente, cuando el imperio de Mali extendía su reino hasta acá. Al momento quedan 8 mezquitas de este estilo. A principios del siglo XX quedaban más de 100, todas han desaparecido y en este momento solo quedan 8 mezquitas. No con nada, sí.
así se ve Kong desde el techo de la mezquita. Y lo que tiene acá arriba son huevos de avestruz. Y los huevos de avestruz tienen un significado mágico en la religión, que significa el símbolo del principio de la vida. Estas mezquitas que quedan tienen un estilo de construcción sudanés muy bonito, muy interesante estar aquí en Kong.